Ben Affleck deambulaba por su hogar, sintiendo la madera crujir bajo la presión de sus pies descalzos. Era una noche apacible, quizás demasiado tranquila para su estado de ánimo. El silencio lo rodeaba, y solo sus pensamientos agitaban esa calma, convirtiéndose en una pesadilla constante que lo seguía, desafiándolo a enfrentar su propia vulnerabilidad. Desde hacía semanas, algo lo atormentaba de una manera que nunca había experimentado, una inquietud que había estado rehusando poner en palabras. Aunque era conocido por ser un hombre resiliente que no se dejaba dominar por sus sentimientos, esta vez sentía que su habitual autocontrol empezaba a desmoronarse, como un castillo de naipes a punto de caer. En el epicentro de su tormento estaba Jennifer López, su esposa. La amaba y la veneraba con cada fibra de su ser. Después de atravesar tantas pruebas y dificultades en el camino de su relación, habían logrado encontrar el camino de regreso el uno al otro tras años de separaciones dolorosas y reconciliaciones anheladas. Habían recorrido un viaje que les había dejado cicatrices, pero también les había enseñado a valorar lo que tenían. Ahora, al fin, estaban unidos en matrimonio, un compromiso que ambos habían esperado y deseado con fervor. Sin embargo, había un nuevo nombre que perturbaba la tranquilidad de su relación. Didi. Ben había visto su imagen en los medios, seguro, pero nunca imaginó que lo que comenzaba como un rumor, lanzado por publicaciones sensacionalistas, pudiera tener alguna base real. La amenaza de lo desconocido se cernía sobre él como una sombra, intensificando su malestar. Todo se inició con una fotografía aparentemente inocente de Jennifer y Didi en una fiesta, un evento donde el brillo de las sonrisas y las luces podía dar pie a malentendidos y especulaciones. Al principio, había considerado que solo se trataba de una simple socialización entre colegas, algo común en el mundo del espectáculo. No era la primera vez que veía a Jennifer en una reunión amistosa con otros artistas. Sin embargo, su percepción cambió drásticamente, como un giro inesperado en un guión que creía conocer, cuando recibió una llamada alarmante de su publicista, quien le informó sobre rumores que giraban en torno a una relación excesivamente cercana entre Jennifer y Didi, insinuando que había algo más allá de meras amistades. Ben desestimó la noticia de inmediato. Sabía que Jennifer no podría traicionarlo, no después de todo lo que habían soportado para estar juntos. Pero, a medida que los días transcurrían, las dudas comenzaron a invadir su mente como una niebla espesa. Recapituló detalles que antes había ignorado: mensajes que ella recibía en su teléfono, las sonrisas que mostraba al mirar esas notificaciones, los elogios que lanzaba sobre lo talentoso y encantador que era Didi. Eran trivialidades, sí, pero a la larga la acumulación de esos pequeños momentos empezó a tejer un patrón que lo atormentaba, llevando su mente a una espiral de celos y desconfianza, un lugar donde las inseguridades se alimentaban unas a otras. Ben trataba de hacer caso omiso a esas inquietudes, de sofocar sus sospechas como uno que apaga una hoguera a tiempo antes de que se convierta en un incendio voraz. Sin embargo, esa noche, algo se fracturó dentro de él, un quiebre que resonó en su pecho. Un rumor le llegó a los oídos, uno que se convirtió en la gota que colmó el vaso. Había escuchado que Jennifer y Didi habían sido vistos juntos en un restaurante exclusivo de Nueva York, un lugar que solo podría significar una reunión más íntima de lo que él hubiera anticipado. No parecía ser solo un almuerzo de trabajo. El tono de aquellos rumores lanzaba sombras sobre su mente, avivando sus temores. Él había leído las noticias en su teléfono, mirando la pantalla con la incredulidad y la rabia ardiendo por dentro, un cóctel explosivo de emociones que inquietantemente le producían un nudo en el estómago. Cuando Jennifer llegó esa noche a casa, toda la tensión que había acumulado durante semanas estalló de una vez, como un volcán en erupción. ¿Qué demonios está pasando entre tú y Didi?, le espetó tan pronto como ella cerró la puerta tras de sí, sus palabras resonando en el aire como un trueno inminente. Jennifer, sorprendida por el tono y la brusquedad de la pregunta, lo miró sin comprender, sus ojos reflejando confusión e incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, respondió, claramente perpleja, y en su voz se notaba un atisbo de preocupación que solo aumentó la inquietud en el pecho de Ben. «No te hagas la inocente», replicó Ben, elevando la voz, su corazón latía con una mezcla de miedo y ansiedad. «He escuchado cosas, se murmura por ahí. No puedes engañarme. ¿Qué tipo de relación mantienes con Didi?». Luchaba entre la razón y un torrente de celos que lo empujaba a confrontar a la persona que amaba, convirtiendo lo que debiera ser un hogar en un campo de batalla emocional. Jennifer lo contempló con una mezcla de incredulidad y molestia. Claramente lastimada, era como si cada palabra de Ben hubiera sido un golpe. Se dirigió hacia la sala, dejando su bolso sobre el sofá, intentando mantener la compostura mientras su mente se llenaba de recuerdos compartidos, momentos que había creído inquebrantables. «Ben, esto es absurdo. Didi es solo un amigo. Nos conocemos desde hace años, mucho antes de que tú y yo volviéramos a estar juntos. No hay nada entre nosotros», intentó explicarle, pero la profundidad de su declaración parecía no calar en la percepción alterada de Ben.
Eso es lo que dices. Ben avanzó hacia ella, sus ojos resplandecían de furia. Pero la gente habla. ¿Qué haces cenando con él? ¿Por qué siempre te ríes de sus chistes? Pareces otra persona cuando estás a su lado. Cada frase era un azote emocional, un reclamo que esperaba encontrar respuestas, pero que únicamente creaba más divisiones. La paciencia de Jennifer se estaba desbordando. Respiró hondo, tratando de no perder la calma y dar pie a una confrontación aún mayor. No puedo creer que estés haciendo esto, expresó con firmeza. Su voz intentaba diluir la burbuja de tensión que había invadido la estancia. ¿De verdad crees en esos rumores? Didi y yo somos amigos, solo eso. La negación de Jennifer era un reflejo claro de su propia verdad, pero Ben no estaba preparado para aceptar esa realidad. Alzó la voz nuevamente, incapaz de contener su frustración. No me parece solo eso. Nunca lo he visto tratarte como a una amiga. Siempre está cerca, te toca, te mira de una manera que no me gusta, y tú no haces nada por detenerlo. Sentía que sus palabras eran como dardos, cada uno con la capacidad de herirla profundamente. Jennifer lo miró, incrédula, sintiendo que la ira se acumulaba dentro de ella, alimentando una llama que apenas lograba contener. ¿De verdad estás celoso de Didi?, le preguntó directamente, mirándolo a los ojos fijos en su expresión, desafiándolo a que su inseguridad comenzara a desvanecerse. La respuesta de Ben fue vacilante, como un niño atrapado en sus propios miedos. Se acarició el cabello, intentando hallar calma, pero sus pensamientos se agolpaban en su mente, gritaban por salir. No confío en él, admitió finalmente, su voz más baja aunque aún conservaba la intensidad. Y cada día confío menos en ti. Las palabras de Ben impactaron a Jennifer como un balazo, desgarrando el frágil tejido de confianza entre ambos. El silencio se apoderó de la habitación, y el aire se tornó denso, como si cada sílaba lanzada hubiera creado un espacio inquebrantable. Al fin, las lágrimas que se habían negado a caer llenaron los ojos de Jennifer. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿me dices que no confías en mí?», replicó, con una emoción que entrelazaba profundo dolor y sorprendente desilusión. Ben no pudo contestar, la culpa le invadía como un río desbordante, pero el conflicto interno que le consumía se sentía más potente que cualquier razón lógica. «No se trata de ti, es de él», intentó explicar, su mente navegando entre el deseo de proteger su amor y la necesidad incontrolable de expresar su inseguridad. «No me agrada cómo se comporta contigo», sostuvo, buscando una salida en sus palabras. Jennifer soltó una risa amarga, resonando con el sonido del desasosiego. «Esto es absurdo, Ben. He estado con hombres poderosos antes y siempre me he mantenido fiel a los que han sido mis parejas. Tú lo sabes. ¿Por qué iba a cambiar ahora?». La frustración de Ben se intensificó, su corazón se debatía entre el amor y el miedo, entre la razón y los celos. «Pero no parece que solo sean amigos», respondió mientras las palabras brotaban de su boca, incapaz de contener su fervor. «No sé si puedo seguir ignorando lo que veo». La angustia en su pecho se hacía más grande, robándole la tranquilidad que tanto anhelaba. Jennifer dio un paso decisivo hacia él, furiosa, como si cada palabra dicha hubiera encendido un fuego dentro de ella. «¿Y qué es exactamente lo que ves, Ben?». «Que me llevo bien con alguien, que tengo amigos. Eso es todo. Si no puedes manejar eso, entonces tenemos un problema mucho más grande que Didi». Su voz se llenó de determinación, marcada por una mezcla de tristeza e indignación que Ben apenas podía comprender. Las palabras de Jennifer fueron un golpe duro para Ben, quien, en ese momento, se sintió completamente perdido. Durante años había enfrentado sus propios demonios, sus inseguridades y fracasos, pero ahora, por primera vez, sentía que estaba al borde de perder algo invaluable: su matrimonio y su confianza en la mujer que amaba. Finalmente, Jennifer rompió el silencio que había envuelto la habitación. «No voy a seguir con esta conversación. Si no puedes confiar en mí, entonces este matrimonio carece de sentido». Las palabras se cernieron en el aire, cada sensación de pérdida se acumulaba y le resultaba pesada como una losa. La mirada de Ben era un reflejo de la confusión que lo embargaba. Sabía que había cruzado una línea que nunca debió tocar, pero no sabía cómo retroceder de un camino que parecía inevitable. Jennifer recogió su bolso con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta, sintiendo el peso de su dolor agudo como un puñal. «No permitiré que tus inseguridades destruyan esto», advirtió con una voz firme, casi desafiante, antes de marcharse. «Si quieres hablar cuando estés calmado, háblame. Pero no voy a tolerar este tipo de acusaciones». Con esas palabras, Jennifer abandonó la casa, dejando a Ben a solas en la oscuridad.
El silencio que siguió fue opresivo, como una carga de plomo que lo envolvía. Cada eco de su acalorada discusión reverberaba en sus pensamientos, intensificando la sensación desgarradora de pérdida que le consumía por dentro. Ben permaneció inmóvil en el mismo lugar donde había estallado, las manos todavía crispadas, como si aún estuviera aferrado a la rabia que lo había llevado a atacar a la mujer que más amaba en este mundo. Pero, ahora, ese amor estaba en peligro, desvaneciéndose ante sus propios miedos y traumas. Él se sintió traicionado, aunque no sabía exactamente por quién, por ella, por Didi o tal vez incluso por sí mismo. Su mente se encontraba en un torbellino, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder, justificando cifras de su explosión emocional. La confusión era un laberinto inescapable. No podía ocultar que Didi había sido un recordatorio tangible de sus temores más profundos, un hombre exitoso, encantador y seguro de sí mismo, características que le resonaban a Ben como campanas de alarma. Didi había sido siempre el tipo de persona que emanaba confianza, capaz de atraer la atención y el respeto de todos a su alrededor. Ben sentía que se convertía en una sombra a su lado, como si su valor palideciera en comparación, y esa sensación de insuficiencia lo mantenía despierto por las noches. Sabía que la inseguridad jamás había desaparecido del todo de su vida, una sombra que se cernía sobre él y que regresaba cuando menos lo esperaba. Su relación con Jennifer era una segunda oportunidad que habían forjado juntos, pero ahora, con la sombra de Didi proyectándose sobre ellos, sentía que todo podía caerse a pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Didi simbolizaba la inseguridad que Ben nunca había podido superar, un recordatorio constante de las luchas que había enfrentado. La imagen de su esposa brillando en presencia de otro hombre lo hacía tambalear sobre el fino hilo de su estabilidad emocional. Recientemente, había notado cómo los ojos brillantes de Jennifer se iluminaban a su lado con cada anécdota. No quería pensar que había algo más en esas interacciones, pero cada risa, cada mirada, cada anécdota compartida, se acumulaban en su mente como balas en una recámara cargada, listas para explotar en el momento preciso. Vagó por el recuerdo de momentos pasados, haciendo un esfuerzo casi doloroso por intentar recordar la última vez que había visto a Jennifer feliz. Como aquel día en que la escuchó reír a carcajadas mientras le hablaba a Didi, llenando la estancia de una electricidad inexplicable. Esa risa reverberaba en sus oídos como un eco hiriente, mecha y gasolina, un recordatorio de la chispa que había encendido sus celos. La angustia y la desesperación lo acribillaban, la imagen de ella disfrutando de su compañía lo llenaba de ansiedad que no podía olvidar. Con cada instante que pasaba, más se llena de un desasosiego que comenzaba a consumirlo por completo. Una nueva ansiedad se apoderaba de él, el rumor de una cena entre ellos flotaba en su mente como un susurro continuo, incapaz de ser acallado. Determinado a no dejarse llevar por la desesperación, se centraba en planear cómo iba a confrontarla, pero la incertidumbre siempre lo mantenía en un estado de parálisis emocional. Cuando el teléfono de Ben vibró nuevamente, ansioso, miró la pantalla, deseando que se tratase de un mensaje de Jennifer que disipara sus temores, que alejase la sombra que se avecinaba. En cambio, el remitente era un viejo amigo, alguien a quien depositaba confianza. «Hey, he visto lo que se dice. No hagas nada impulsivo, hermano. Hablemos mañana». La mente de Ben luchaba entre la razón y la emoción, queriendo hacer lo correcto, pero a la vez sintiendo que el dolor de esa noche le arrastraba más a las profundidades de sus inseguridades. Sabía que su amigo tenía razón, que era prudente evaluar las cosas antes de actuar, pero el deseo de respuestas urgentes lo consumía como un fuego voraz. El vacío en su pecho se hacía más profundo, cada pensamiento lo arrastraba de nuevo a esa pregunta que lo atormentaba constantemente: ¿cuál era realmente la naturaleza de la conexión entre Didi y Jennifer? Mientras se paseaba por su sala, la desesperación se intensificaba. Cada sombra le recordaba el conflicto que se cernía sobre su vida y su matrimonio. Decidió enviarle un mensaje a Jennifer, aunque sabía que lo más probable era que no respondiera. La conversación resonaba en su mente como una melodía inquietante. «Necesitamos hablar. No puedo seguir llevando esto en mi cabeza. Por favor, vuelve a casa». Después de enviar el mensaje, dejó el teléfono sobre la mesa, esperando que, de alguna manera, aliviaría la presión que sentía en el pecho. Sin embargo, el silencio que siguió fue monumental, una tensión insoportable que parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. Se desplomó en el sofá una vez más, cubriendo su rostro con las manos, ahogado por la angustia y la incomprensión. Había anhelado este momento de felicidad durante tanto tiempo, el simple deseo de compartir su vida con la mujer que amaba, pero ahora, todo parecía estar al borde del abismo debido a sus propias inseguridades y celos. La autocrítica le pesaba como una carga, sabiendo que gran parte de esto era su propia culpa, un monstruo que había alimentado con su propio miedo. Pasaron unos minutos y el silencio continuó siendo un grillete que le atenazaba.
Con una súbita necesidad de movimiento, se levantó y caminó hacia el bar. Se sirvió un poco de whisky, consciente de que el alcohol no solucionaría sus problemas, pero en ese instante solo quería ahogar el dolor que punzaba su pecho, como un analgésico momentáneo ante la herida abierta. Al tomar un largo sorbo, sintió el calor del licor recorriendo su garganta, y miró la botella como si esperara respuestas que nunca llegarían. ¿Cómo puedo resolver esto?, se preguntó, consciente de que sus dudas lo estaban consumiendo lentamente. Buscaba desesperadamente una forma de superar estas barreras que lo acosaban y reconstruir la confianza que había comenzado a erosionarse. Pero lo único que podía sentir era incertidumbre. La penumbra de su hogar lo envolvía mientras, con el vaso en la mano y su mente llena de oscuros pensamientos, se cuestionaba si realmente estaba listo para encarar las verdades que tanto temía. La inseguridad era un monstruo que vivía bajo la cama de su corazón, esperándola cazar en un momento de debilidad, y esa vulnerabilidad ahora exponía una lágrima mortal entre quienes una vez se prometieron amor eterno. Era la especie de tormenta que había amenazado con destruirlo todo, un huracán de desconfianza en un mar de emociones. Pero en ese torbellino, el hombre que anhelaba ser era solo un eco de sí mismo, un recuerdo que ya no podía abrazar. La oscuridad lo consumía, y las sombras de sus inseguridades danzaban en las paredes de su mente, esperándolo a tomar una decisión.